Nos encontramos atrapados en un sistema adicto a los combustibles fósiles, un sistema que choca de frente con los límites del crecimiento sostenible. La conciencia del calentamiento global ya no es una opción. Es una realidad que no se puede ignorar, aunque algunos elijan hacerlo por conveniencia o negación. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado puntos de inflexión que permitieron un crecimiento exponencial. Desde la agricultura en el Neolítico hasta la Revolución Industrial, cada avance se realizó en un contexto donde había más espacio físico y menos contaminación ambiental. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a una encrucijada donde los recursos energéticos y materiales son los principales limitantes para la próxima revolución tecnológica. Por eso nada de lo que diré a continuación nos salvará. No lo harán los biocombustibles. A pesar de décadas de subvenciones, los biocombustibles exhiben un bajo rendimiento energético y una falta de rentabilidad. Su producción a gran escala, a menudo bajo prácticas agrícolas intensivas, contribuye a problemas ambientales como la eutrofización y la pérdida de biodiversidad. Además, compiten directamente con la producción de alimentos, desviando cultivos esenciales para el consumo humano. No lo hará la energía nuclear, al menos a largo plazo. Aunque se pensó que sería una fuente ilimitada y rentable, la realidad muestra que solo contribuye con el 5% de la energía primaria global, con un rendimiento económico bajo y costos de construcción elevados. Además, los problemas asociados con la gestión de residuos radioactivos, los riesgos de seguridad y la dependencia del uranio plantean desafíos insuperables. Respecto a esto último, su pico de producción ya ocurrió en 2016 y los efectos de esta escasez podrían comenzar a notarse a partir de 2025. Tampoco lo hará la energía hidroeléctrica. Su potencial de crecimiento es limitado, especialmente en regiones occidentales donde ya está ampliamente explotada. En regiones donde se prevé un aumento de sequías y mayor riesgo de desertificación, la gestión de recursos hídricos priorizará otros usos del agua sobre la capacidad hidroeléctrica. La propuesta de utilizar presas para abordar la intermitencia de otras fuentes renovables, como la eólica y solar, mediante el bombeo inverso, tampoco es una solución eficiente. Esto requiere la instalación de una gran cantidad de sistemas de bombeo inverso y sus impactos ambientales son significativos. El bombeo inverso reduce el caudal río abajo, afectando negativamente a las poblaciones y ecosistemas, y no resolverá las necesidades energéticas no eléctricas a largo plazo. Tampoco nos salvará la energía eólica. Aunque las emisiones de CO2 de un aerogenerador por unidad de energía producida son significativamente menores que las de las centrales térmicas de gas o carbón, la dependencia de los combustibles fósiles en su fabricación, instalación y mantenimiento sigue siendo considerable. Esto comprometerá la viabilidad y el despliegue de la energía eólica, que en cualquier caso es poco probable que alcance más del 5 o 6% del consumo actual de energía primaria. Ni mucho menos nos salvará instalar millones de paneles solares. A pesar de los crecimientos porcentuales anuales, la contribución actual de la energía solar al consumo global es mínima, y se adelanta un frenazo en nuevas instalaciones por decisiones como la de China de detener proyectos solares en favor de centrales térmicas de carbón más económicamente competitivas. Existe además una sobreestimación del potencial máximo, y el rendimiento energético es insuficiente en los llamados huertos solares, por no hablar de los problemas ambientales y sociales asociados con su fabricación masiva, incluida la dependencia de materiales escasos como la plata o telurio, lo cual podría afectar la capacidad de mantenimiento y reparación en el futuro. ¿Y el coche eléctrico? Me temo que es el negocio del siglo, para mal. El coche eléctrico es inútil por razones prácticas y limitaciones asociadas con su adopción masiva. Uno de los aspectos clave es la capacidad de las baterías y su autonomía, que en condiciones de conducción reales es de solo 150 kilómetros debido a factores como la topografía, el uso de sistemas de climatización y la edad de la batería. El proceso de carga es otro rompecabezas, especialmente en entornos domésticos. Incluso con una potencia eléctrica de 5 kilovatios, común en hogares, cargar completamente una batería media requeriría más de 11 horas. Incluso en casos menos extremos, donde solo se necesitaría cargar parcialmente, el tiempo necesario para la recarga sigue siendo considerable, afectando la comodidad y la utilidad cotidiana del vehículo.
La infraestructura de recarga también plantea desafíos significativos. Para cubrir la demanda de recarga de coches eléctricos en calles públicas, se necesitarían postes eléctricos extensos y una infraestructura masiva. Este escenario se vuelve económicamente inviable y plantea preocupaciones logísticas considerables, como el mantenimiento, el acceso equitativo y la prevención de actos de vandalismo. Pero lo más serio es la vida útil de las baterías y la dependencia de materiales escasos como el litio y el cobalto, además del impacto ambiental asociado con la fabricación de vehículos eléctricos. Por eso el coche eléctrico solo parece más adecuado para usuarios adinerados y no es realmente la solución más adecuada para abordar los problemas de contaminación y agotamiento de combustibles fósiles. Tampoco nos salvará usar el hidrógeno como vector energético. Aunque se propone aprovechar la energía eléctrica de las fuentes renovables para producir hidrógeno a través de la electrólisis, este proceso no es eficiente desde el punto de vista energético. La energía necesaria para producir hidrógeno mediante la electrólisis supera significativamente la energía que se puede recuperar al quemar ese hidrógeno según el segundo principio de la termodinámica. Además, la densidad energética del hidrógeno, incluso bajo presión, no es tan favorable como se afirma, ya que es un gas difícil de manejar, es altamente inflamable y propenso a fugas. Por ello, se requieren precauciones especiales en el almacenamiento y transporte, lo que implica costos y riesgos adicionales. Dicho todo esto, la historia proyecta un futuro inevitable de decrecimiento, forzado por el agotamiento de recursos y por una realidad marcada por la crisis climática, energética y social. Urge una postura estoica, un cambio en la mentalidad hacia la preparación y adaptación a un mundo que se ve obligado a cambiar, ya sea por elección consciente o por las difíciles circunstancias que se avecinan. El llamado a la reflexión es claro. La viabilidad de mantener un estilo de vida que depende en gran medida de recursos limitados se desvanece y la humanidad debe enfrentar las consecuencias. Debemos pensar objetivamente sobre la necesidad de ajustar nuestras expectativas y encontrar soluciones realistas en medio de un panorama que demandará más acción.